Me pide también el pastor Esteban de nuestra iglesia pues que os dé saludos. Él tiene un pequeño hueco de su corazón en esta iglesia también, porque bueno, Arantxa también está aquí con vosotros. Y aunque yo estoy allí, pero yo no soy cordobés, yo soy de aquí, ¿vale? Yo soy de Rota, entonces me siento como en casa. Lo que pasa es que, claro, Ezequiel fue más fuerte que Arantxa, pero mi mujer fue más fuerte que yo. Entonces, pues ahora mismo estamos sirviendo allí al Señor, muy contentos. Y bueno, me gustaría que pudiéramos también poder abrir nuestra Biblia sobre el libro de Eclesiastés, capítulo 4. Eclesiastés, capítulo 4. Versículo 4. Eclesiastés 4, versículo 4. Que lo puedas dejar ahí un segundo. Y quería compartirte lo siguiente. Hay un teólogo muy conocido en el siglo XX que se llamaba Karl Barth. Este teólogo, considerado uno de los teólogos más importantes, dijo una vez la siguiente frase, y es que debemos tomar nuestra Biblia, aquellos que predicamos, pero también el periódico, y leer los dos. Pero por encima de todo tenemos que interpretar el periódico desde la palabra del Señor. ¿Y qué quería decir con esta frase? Pues que él pretendía motivar a los predicadores a que predicar la palabra no consiste solamente en estudiar el texto, en analizarlo, en hacer una buena exégesis, en también estudiar y entender el contexto histórico, cultural de la palabra. Todo eso es imprescindible, debemos hacerlo antes de predicar, pero también él quería dar a entender la importancia de conocer la cultura a la que estamos predicando, entender cuál es el lugar donde estamos y donde el Señor nos llama a predicar el Evangelio. Y no es que tengamos que, lógicamente, coger la Biblia y adaptarla al tiempo en el que vivimos, pero sí debemos entender el lenguaje, la manera de vivir que esta sociedad tiene hoy en día. Y si seguimos este consejo de Karl Barth y analizamos la cultura de nuestro entorno, podemos ver varias características que incluso pueden llegar a formar parte de nuestra forma de vida, sin nosotros mismos darnos cuenta. Y eso realmente no tiene por qué ser malo, pero es cierto que hay ciertos componentes culturales que nos pueden llevar a no vivir la vida de fe como el Señor quiere. Un filósofo muy importante que se llamaba Zygmunt Bauman, él murió hace poco, y él acuñó un término para definir a nuestra sociedad y dijo que era una sociedad que vivía en la modernidad líquida. ¿Y qué quería decir con esto? Quería transmitir la idea de que hoy en día los valores están completamente rotos. No hay una verdad absoluta desde la perspectiva de esta sociedad y todas las formas y maneras que tenemos de vivir la vida son inestables. No hay ningún fundamento firme en este mundo sobre el que nos podamos arraigar. Todo es constante. Un día pensamos de una manera, otro día pensamos de otra y no hay nada en lo que nos podamos sostener como años anteriores. Y no solo se queda ahí esta sociedad, sino que también hay una cultura que es la llamada cultura pop, que aunque parezca algo muy juvenil, influye también en la gente más adulta. Y es que básicamente la cultura pop se basa en la importancia para los seres humanos hoy en día del reconocimiento, la popularidad, la fama, tener gran cantidad de seguidores en las redes sociales, porque sabéis también que las redes sociales es un gran megáfono para darnos a conocer, para que todo el mundo nos vea, para dar nuestra opinión sobre todo, para que la gente nos siga y llenar nuestra identidad de aplausos, de me gusta en todo lo que subimos a las redes sociales. Y viendo todo esto, nos podríamos hacer la siguiente pregunta y es, ¿cuáles son las consecuencias de vivir de esta manera? La cultura en la que nos movemos, ¿a dónde nos lleva si seguimos su corriente? Y yo creo que Eclesiastés es un libro que puede dar respuesta a esta pregunta. Y el objetivo de la predicación de hoy no es otro que podamos analizar a este mundo que nos rodea, pero primero a nosotros mismos, alrededor de este texto de la palabra. Que el Espíritu Santo nos pudiera ayudar a entender la palabra, pero sobre todo a discernir lo que hay dentro de nuestro corazón y qué es lo que el Espíritu Santo tiene que obrar y cambiar en nuestra vida. Y si leemos el texto, nos dice el versículo 4. Lo voy a leer seguramente todos tenéis Reina Valera, lo voy a leer en otra versión, pero a lo largo de la predicación nos vamos a basar en la Reina Valera, ¿vale? Dice, luego observé que a la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito porque envidia a sus vecinos. Pero eso tampoco tiene sentido, es como perseguir el viento. Los necios se cruzan de brazos y acaban en la ruina. Sin embargo, es mejor tener un puñado con tranquilidad
que tener 2 puñados con mucho esfuerzo y perseguir el viento. También observé otro ejemplo de algo absurdo bajo el sol. Es el caso de un hombre que está totalmente solo, sin hijos ni hermanos. No obstante, trabaja mucho para acumular toda la riqueza posible. Sin embargo, luego se pregunta, ¿para quién trabajo? ¿Para quién trabajo? ¿Por qué me privo de tantos placeres? Nada tiene sentido, todo es tan deprimente. Es mejor ser 2 que 1, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarlo, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Del mismo modo, si 2 personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente, pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son 2, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son 3, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Es mejor ser un joven pobre pero sabio que ser un rey viejo y necio que rechaza todo consejo. Un joven así podría salir de la pobreza y triunfar. Hasta podría llegar a ser rey aunque hubiera estado en la cárcel. Sin embargo, luego todo el mundo corre a aliarse con otro joven que lo reemplaza. Los rodean innumerables multitudes, pero luego surge otra generación y lo rechaza él también. Así que nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ella es la luz que alumbra nuestra vida, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo en esta mañana pueda hacer milagros en nuestro corazón, Señor. Tu palabra pueda discernir todo lo que hay en nosotros, que penetre en lo más profundo y nos separe y nos analice, Señor, y nos lleve a rendir nuestra vida a un mayor compromiso para vivir como tú, Señor, has vivido en este mundo. Señor, te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, Señor. El libro de Eclesiastés es uno de esos libros muy peculiares dentro del canon bíblico. Es un libro que se cataloga dentro de los libros poéticos, de sabiduría, sapienciales, y según la tradición judía fue escrito por Salomón, aunque no está totalmente corroborado. Y sabemos que Salomón fue un rey sabio, ¿no? Un rey que pidió sabiduría al Señor, el Señor se la dio. Y un hombre también que no solamente era sabio, sino que también era rico, tenía grandes posesiones. Y esto le llevó a tener la oportunidad de pasar mucho tiempo en su vida reflexionando sobre la propia vida que él vivía. Y al final de su vida, si entendemos que él es el escritor de Eclesiastés, este autor reflexiona acerca de la vida que ha tenido anteriormente, de todos los años. Y él elabora esta especie de ensayo sobre la vida y hay una frase que se repite constantemente, o 2 expresiones, mejor dicho, que son debajo del sol, si lo tienes en Reina Valera, debajo del sol, y la palabra vanidad. Y es importante que entendamos estas 2 expresiones para adentrarnos en el texto, porque la palabra o la expresión, la idea debajo del sol, tiene que ver con analizar la vida desde el plano humano, sin tener en cuenta nada de lo divino. Ver la vida solamente desde el plano de lo que un hombre puede llegar a ver. Y si analizamos la vida de esta manera, como la vida sin Dios, la vida debajo del sol, donde Dios no está, por así decirlo, podemos ver que la vida no es más que algo finito, algo breve, corto, algo totalmente limitado, donde todo en algún momento se va a acabar. Y no solamente se va a acabar, sino que va a perder todo el sentido de alguna manera vivir, porque tarde o temprano lo único que está asegurado para cada uno de nosotros es la muerte. La muerte es lo único que es seguro que va a suceder en nuestra vida. Un día todos vamos a morir. Y si todos vamos a morir, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene estar en este mundo? Es lo que constantemente se está predicando, se está reflexionando el predicador. Y aparece esta palabra llamada vanidad, ¿no? Todos sabemos que Eclesiastés, la gran frase, ¿no? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y esa vanidad, que en el hebreo es jebel, literalmente la palabra jebel significa vapor, humo, un soplo. Imagínate poder llegar a coger con tus manos un puñado de aire. ¿Podrías cogerlo? Imposible, ¿no? Se escapa. Porque la vida, desde esta perspectiva, es una vanidad. Es un soplo, se esfuma. Cuando menos te lo esperas, se va. Y el autor empieza a reflexionar sobre esto, sobre que la vida es debajo del sol, sin Dios, es completamente vanidad. Y llega a este capítulo 4, y vamos a, por razón de tiempo, no podemos profundizar todo lo que Eclesiastés da para pegarte un año predicando sobre él, pero me gustaría que nos pudiéramos centrar en este fragmento del capítulo 4, ¿no? Y el texto comenzó diciendo lo siguiente, ¿no? El texto decía: observé que la mayoría de la gente
trabaja por envidia, si lo podemos traducir de alguna manera, ¿no? Trabaja por envidia. Y la envidia, sin darnos cuenta, es un motor increíble en nuestra vida. El trabajo, que es de lo que nos habla en esta parte del texto, es completamente importante. El trabajo es crucial. Para algunos el trabajo es algo negativo. Incluso para algunos se considera que el trabajo incluso es una maldición. Porque vemos que después de la caída, ¿no?, el Señor dice que ahora, a partir de ahora, vas a tener que trabajar con esfuerzo, con sudor. Pero la realidad es que el trabajo no empieza en la caída, sino que el trabajo empieza antes. El trabajo empieza en el momento en el que Adán y Eva están en el jardín del Edén y el Señor les llama ¿a qué? A administrar lo que tienen. Y digo yo, sería bueno ese trabajo, tener ahí tu jardín, tu campo, cuidarlo, estar ahí. Sería un mal trabajo. A mí me encantaría tener ese trabajo. Cuidar un jardín, disfrutar de sus frutos, de los animales. El gran trabajo, pero a causa de nuestra caída, de nuestro pecado, ese trabajo deja de ser así y empezamos a sufrir. Y el pecado empieza a ahondar dentro de este ámbito del trabajo, porque me gustaría también decirte que me gustaría que pudiéramos hablar hoy acerca de 4 aspectos, y el primero de ellos es este, el trabajo, ¿vale? Que no lo he dicho antes. El trabajo es el primer ámbito. Y vamos a intentar hablar sobre 4 aspectos que, por cierto, hay gente aquí que es del Madrid, ¿no? Supongo que es del Madrid, ¿no? Yo sé que hay varios madridistas, entonces quedarse tranquilo, que son solo 4, no son 5, ¿vale? Os podéis... Del Atleti, mira. Hoy es tu día. Hoy mejor que con los del Madrid no hables después del culto, porque si no... ¿Vale? Entonces, este aspecto del trabajo, del ámbito laboral, que también se puede aplicar al ámbito ministerial, el Señor empieza a trabajar en nosotros siempre el área del trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo, sobre todo en este texto, nos muestra que muchas veces es movido por la envidia. El primero, este trabajo, esta envidia, este motor del ser humano, es una de las motivaciones más fuertes y a la vez de las más peligrosas. Porque a lo largo de la humanidad, si nos damos cuenta, muchas veces la historia tiene un hilo conductor que es moverse por envidias, por celos. Y el Señor nos advierte ya en los 10 mandamientos en Éxodo la importancia de no codiciar. No codiciar, que es curioso porque es el último mandamiento, pero a la misma vez está totalmente ligado con el primero, que es no tener dioses en nuestro corazón, no tener ídolos. Porque muchas veces la envidia es el fruto de la idolatría. La envidia es el fruto de tener en consideración más alta aquello que no debe estar en lugar del Señor y nos lleva a envidiar aquello que está al lado de nuestro hermano. La envidia produce hastío, nos destruye, es un motor de autodestrucción para el ser humano y lo podemos ver en la palabra en varios aspectos. En el plano laboral, lo primero, ¿no? ¿Por qué? Vemos que el Señor les lleva a Caín y a Abel a presentar una ofrenda con su trabajo. ¿Y qué es lo que acaba produciendo un asesinato? La envidia. La envidia. Pero no solamente con ellos, sino también en el plano familiar. José fue vendido por sus hermanos. ¿Y por qué fue vendido? Por envidia. Por la envidia que tenían hacia él. Y también lo podemos ver incluso en el ministerio, ¿no? Porque Saúl, ¿por qué perseguía a David? Por envidia. Porque iba a usurpar aquello a lo que el Señor le había llamado. Y como dice el filósofo Séneca, la envidia es muy flaca porque muerde, pero no come. Muerde, pero no come. Provoca dolor, pero no produce nada bueno en nuestras vidas. Y el texto nos habla acerca primero de este trabajador que se mueve por la envidia, pero también hay otro tipo de trabajador en el versículo 5, que es el trabajador perezoso y holgazán. El versículo 5 nos dice que el necio cruza sus manos y come su misma carne. Y la expresión cruzar sus manos es una manera de representar la idea de parar, de hacer algo. Cruzarse de brazos, como decimos normalmente en nuestro mundo. Y aunque parezca un tipo de trabajador diferente del primero, la realidad es que no se diferencia tanto, porque lo que puede producir esa pereza o ese cesar es la envidia también. Porque hay algunos que se mueven por envidia, pero hay otros que dejan de moverse por la misma envidia. Porque dicen, ¿para qué voy a seguir esforzándome para lograr algo si siempre se lo dan a otro? ¿Para qué servir si nunca voy a tener el rango, el título, la posición que tiene el que tenga al lado? Y nos movemos por la envidia y en vez de actuar, decidimos lo contrario, pero al final llegamos al mismo punto. No hacemos lo que el Señor realmente quiere. Y decimos, ¿para qué esforzarnos? Porque como dice el predicador, nada tiene sentido, todo es vanidad. Y nos sumergimos incluso en tristeza, en depresión, porque la envidia nos lleva
a no vivir tranquilos porque no tenemos lo que otro tiene. El esfuerzo, el trabajo, deja de ser importante en nosotros porque el Señor honra el trabajo, honra el esfuerzo. El mismo Pablo lo dijo, ¿no?, en Tesalonicenses, cuando le exhorta a la iglesia: quien no trabaje, que no coma. Quien no trabaje, que no coma. Y Pablo lo dice en un contexto en el que la iglesia está esperando la venida del Señor y son tan espirituales que dicen: ya ni trabajamos, ¿para qué? Si el Señor viene ya, ¿para qué voy a trabajar? Que me dé de comer de al lado. Me sobra ahí comida. Y perdemos completamente la perspectiva, porque la fe, hermano, no justifica la pereza. Proverbios 13, versículo 4 dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, pero el alma de los diligentes será prosperada. ¿Por qué? Porque hay tanta gente, yo no sé si tú conoces gente así, yo la conozco, gente que constantemente sueña, y sigue soñando, y sigue soñando, y al final nunca se despierta, porque está todo el rato soñando, se queda dormido, y al final no trabaja, porque todo el día está soñando. Y los que hacen cosas en la vida no son los que sueñan, sino los que trabajan, los que se esfuerzan. Porque el trabajo, hermano, es parte importante de la vida cristiana. No solo la Biblia, sino la propia historia de la Iglesia lo apoya. San Agustín apoyaba ese pensamiento del apóstol Pablo. Los monjes en los monasterios medievales decían esta regla de los benedictinos, ¿no? Ora et labora, trabaja, pero también ora. Oración y trabajo, ambos juntos de la mano. Lutero también defendía que todo trabajo, toda vocación era un llamado del Señor. A veces pensamos que el llamado solamente lo tiene el pastor, el que está en la alabanza, pero todos los que estamos aquí somos llamados por el Señor. Y el trabajo es un punto donde ser sal, donde ser luz. El propio Calvino también decía que aquellos que trabajan, que son responsables en su trabajo, que cultivan la disciplina, el ahorro, son manifestaciones de llevar una vida recta delante del Señor. Y debemos combatir esta actitud de la pasividad en nuestros cuerpos. ¿Sabes? Hoy en día, y quiero ser sensible también en este punto, tampoco quiero causar heridas, pero hay mucha gente que su objetivo en la vida es vivir de ayudas, de prestaciones, de subvenciones. Y no estoy diciendo que sea mal, gloria a Dios, porque vivimos en un país en el que si por lo que sea tenemos un problema, una dificultad, no encontramos trabajo, pues tenemos paro, tenemos la manera de seguir un poco adelante. Pero hay personas que viven con esa mentalidad, que me ayuden, que me hagan, que me digan, pero nunca sale de nosotros el trabajar, el esforzarnos. No vivimos en una cultura del esfuerzo, sino en una cultura de aprovecharnos de los demás. Y el Señor nos llama a trabajar, a ser esforzados. Y tenemos por ahí ese primer trabajador que le lleva la envidia a cometer malas decisiones. Es también el trabajador que se mantiene pasivo. Pero hay un modelo que es el que el Señor nos llama también en esta mañana, y es ese hombre que tiene un puño solo en la mano, en vez de dos. Y el autor en el Eclesiastés contrapone estos dos trabajadores, el que tiene solamente un puño, pero contrapone con el otro, con el que tiene dos y lo tiene lleno, porque el primero es aquel que sabe llevar la vida de manera equilibrada, aquel que ve el trabajo como una oportunidad para adorar a Dios y para servir a los demás. No pone su identidad en el trabajo, sino que la pone en el Señor, la pone en Cristo. No se dedica a trabajar constantemente todo el día, sino que su objetivo en el trabajo es tener lo suficiente para vivir y para bendecir a los hermanos o a la familia y la gente que tiene alrededor. El autor nos exhorta a tener esta vida en la que vivimos con lo necesario, llenos de contentamiento con lo que tenemos, como el apóstol Pablo, que sabía vivir en abundancia y sabía también vivir en escasez, contento en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar. ¿Por qué? Porque aquel que tiene las dos manos llenas es una representación de aquellos que están siempre con la avaricia, deseando tener más y vivir siempre afanados con mayor posibilidad de tener posesiones, riquezas en este mundo. Y también Schopenhauer, un filósofo muy importante, decía: la vida oscila como un péndulo, del dolor al aburrimiento. Es decir, nuestra vida siempre está, de una manera u otra, buscando tener más, y pasamos de desear algo a tenerlo y ya no quererlo. ¿No te pasa que muchas veces, a mí me pasa, cuando pido algo por Amazon, estoy mirando la hora, dijeron que era mañana sobre las 3 y son ya las 14:59, como no aparezca en un minuto yo pongo una reclamación porque llevo 2 días aquí esperando con ansiedad que llegue el paquete, pero cuando ya llega el paquete se acabó la ilusión. Ya, se acabó, ya lo tengo, ya necesito otra cosa. Porque somos así. Pero el cristianismo debe ser equilibrado. El hombre y la mujer del Señor, que ha entendido que Dios
y Cristo es su porción, que su contentamiento no está en lo que sus manos pueden lograr, en lo que su esfuerzo propio puede llegar a tener, sino que experimenta la plenitud de gozo en Cristo, es aquel que realmente vive la vida que el Señor quiere que vivamos. Qué bueno es aquellos trabajadores que experimentan el gozo del Señor, de levantarse cada mañana, dar gracias porque un día más se pueden levantar. Y no están pensando en ganar cada vez más, en tener una mejor posición en el trabajo, en tener un ascenso, sino que entienden que el verdadero proveedor de su casa, de su familia, es el Señor. Es ese Yahvé Jireh, el Señor que nos provee de todo lo que necesitamos. Es Él el que sustenta nuestra familia, el que nos rodea, y de Él es quien dependemos. No dependemos de nosotros mismos, y esto es algo muy común en los hombres. No sé si a ti te pasa, pero como hombre creemos, e incluso a veces lo justificamos con la palabra, ¿no? Decimos, no, pero es que el Señor nos llama a ser cabezas de hogar y tengo que proveer para mi familia. Pero no nos damos cuenta de que nosotros no proveemos nada, es el Señor el que provee nuestra casa. Es el Señor el que nos pone el trabajo, es el Señor el que nos da el esfuerzo, es el Señor el que pone la capacidad de levantarnos cada mañana, de poder ser personas que rinden en el trabajo. Que todo lo que tenemos es por gracia, es porque el Señor lo pone delante de nosotros y que ¿qué mérito tenemos nosotros si lo único que hemos hecho es levantarnos y recibir las bendiciones del Señor? Mi querido hermano, hermana, te quería preguntar en esta mañana, ¿cómo está tu vida en el ámbito laboral? ¿Dónde está tu corazón en este aspecto de la vida? ¿Qué es lo que te mueve a trabajar? ¿El tener más dinero? ¿El acumular? ¿El tener más posesiones? ¿Te afanas con querer tener más que el vecino, que tu hermano? ¿Te gustaría tener el coche que tiene el hermano al lado, la casa que tiene el hermano? Espero que no la mujer que tiene el hermano, si no ya nos metemos en otros problemas. O vamos a tomar la decisión de decir, Señor, toma el control de mi trabajo, toma el control de mi vida. Que en este ámbito, en el ámbito laboral, también pueda verlo como una oportunidad para ser luz, para ser sal, para que el Señor se glorifique en cada uno de los momentos en los que estoy en el trabajo. Que tú pongas oportunidades en mi vida, Señor, para predicar tu palabra y para que también mi vida refleje que tú eres el Señor en todo tiempo. Y de esto también se puede pasar al ámbito ministerial, al ámbito servicial. Yo no sé si pasa en tu iglesia, a mí mismo en la mía pasa y en la tuya no. Pero muchas veces trabajamos, Brenda y yo tenemos la oportunidad de trabajar con jóvenes y todos, yo no sé qué pasa, que quieren servir en la alabanza, todos. Alabanza yo no sé qué tiene, serán los focos, serán las luces, no lo sé. Pero ahora todos los jóvenes quieren servir en la alabanza. Digo, vale, muy bien, está perfecto. ¿Algo más es lo que quieras servir? No, la alabanza. Entonces tú no quieres servir, tú quieres servirte. Tú quieres aprovecharte. Porque el que sirve es aquel que no busca la posición, no busca el lugar, no busca el momento para ser visto. El que sirve normalmente es alguien que tú y yo conocemos. Los verdaderos siervos son aquellos que no buscan el micrófono, que no buscan un escenario, luces. Y gloria a Dios si te pone aquí el Señor. Yo estoy encantado, yo mismo también pues he servido en la alabanza y me encanta que a los jóvenes les guste la música, pero muchas veces en nuestro interior, ¿qué es lo que nos mueve? El afán, la envidia, el protagonismo, el hecho de que el que está aquí a lo mejor la gente lo conoce más y yo quiero que también me conozcan. ¿Qué es lo que nos mueve también a servir al Señor? Hemos hablado primero del trabajo, pero me gustaría que habláramos de un segundo aspecto y es el centro también de este mensaje, que es la diferencia entre el individualismo y el compañerismo. Y esto es más frecuente de lo que podemos llegar a pensar, porque el segundo punto que vamos a tratar ahora está muy relacionado con el anterior. El texto nos dice, yo me volví, versículo 7, yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar. Ni sus ojos se sacian de su riqueza, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Y aquí el autor nos muestra el claro ejemplo de una persona, si se pudiera decir en español, trabajólica. Trabajólica, adicta al trabajo. En inglés existe esa palabra, ¿no? Dice workaholic o algo así. Yo, inglés, tú sabes, soy de Cádiz, no podemos hacer más. ¿Vale? Esa persona adictas al trabajo. ¿Y por qué se produce muchas veces esta adicción al trabajo? Se enfoca muchas veces, a veces como dice el texto, por la soledad, porque se ha dado cuenta de que está completamente solo y tiene que buscar identidad en el propio trabajo, en pasar horas y horas trabajando. Gente que se pasa la vida acumulando bienes y no va a poder compartirlos con nadie. Porque hermano, hermana, la vida cristiana no puede basarse en el individualismo.
que es lo que esta cultura nos predica hoy en día. En vivir para nosotros, centrado en nosotros, con un ombligo tan grande que no nos da tiempo a mirar alrededor. Siempre para nosotros, mime conmigo. Y es algo muy característico también de las personas, normalmente lo justificamos también los hombres, ¿no? Decimos, bueno, hay que echar más horas, porque los verdaderos hombres echamos horas, hay que trabajar duro. Y la realidad es que a lo mejor tenemos que echar menos horas en el trabajo y más horas cuidando a la familia. Quizás cobrar menos, pero amar más. Estar más tiempo con nuestra mujer, que demanda cuidado, estar tiempo con aquellos que tenéis hijos también, con vuestros hijos, para poder educarlos en el Señor. Quizás vender un día un poquito menos, tener menos comisiones en el trabajo, pero tener la oportunidad de tomar un café con un hermano, preguntarle cómo está, cuál es su situación, cómo se encuentra. Y quizás cobremos menos, pero ganemos más en el Señor. Porque hay personas que necesitan de ti. Entiéndeme, necesitan del Señor, pero el Señor te ha puesto a ti para poder ser esa persona con quien compartir, con quien sufrir, con quien llorar, con quien alegrarse. Y es triste ver tantas personas que hoy en día luchan simplemente para tener un ascenso, otro ascenso en el trabajo, y te dicen, en ese momento yo ya me quedo tranquilo. ¿Tranquilo? Hoy en día estar tranquilo no es fácil. Y el ejemplo nos enseña, la historia también, de que este hombre, estando solo, parece que no se diferencia tanto de nosotros, pero la realidad es que mucha gente podemos tener familia y estar incluso más solos que este hombre. Personas que a lo mejor tenemos la oportunidad, el privilegio de tener esposa, de tener primos, tías, abuelos, lo que sea. Y a veces estar más solo que este propio hombre. Porque no nos ha dado por levantar la mirada y ver tanto la necesidad como las bendiciones que el Señor ha puesto a nuestro alrededor. No sé si recuerdas también la parábola del rico insensato, en Lucas capítulo 12. Dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo, mirad y guardad de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y le refirió esta palabra diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar todos mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con el Señor. Hermano, hermana que me estás escuchando, si el Señor viniera hoy, ¿encontraría qué? ¿Graneros llenos y un corazón vacío? ¿O lo encontraría al revés? ¿Encontraría la cuenta de tu banco llena de ceros, pero tu corazón muerto? Lleno de posesiones, de riquezas, de todo lo que este mundo quiere tener, lleno de tantas cosas, pero cuando mirase en tu corazón, ¿qué encontraría? ¿Encontraría abundancia, riqueza en Cristo? ¿O encontraría un corazón muerto, un corazón de piedra en vez de un corazón de carne? Este trabajo nos lleva al aislamiento, a vivir de manera individualista. Esta manera de pensar nos lleva a una dirección contraria a lo que el Señor quiere de nosotros, que acabemos presos de nosotros mismos. Porque el mayor prisionero es aquel que es preso de sí mismo, porque no se puede liberar. Y te pregunto, ¿qué quieres ser? ¿Prosperado en este mundo, prosperado debajo del sol o prosperado en el Señor? Prosperado e invirtiendo en aquello que nunca se acaba, que no se agota, que su beneficio es la eternidad. El mundo que nos llama a esta vida individualista demuestra que se acaba siempre en el fracaso. Y la pregunta es, vale, hemos analizado que esta cultura nos dice que debemos de vivir así, pero el resultado es muerte. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para vivir bien? Para vivir la vida que el Señor nos llama a vivir. Y es aquí cuando el predicador nos da esa respuesta. Y nos dice en el versículo 9, mejor son dos que uno. Esa es su respuesta. Mejor son dos que uno. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayeren habrá segundo que lo levante.
Y también si dos durmieran juntos, se calentarán mutuamente. Pero ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, los dos resistirán, pero cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y el texto nos lleva a esos 4 motivos, ¿no? Vemos aquí 4 motivos por los que 2 son mejor que 1. Y me gustaría que pudiéramos verlo rápidamente. Lo primero es que 2 son mejor que 1. ¿Por qué? Porque dice el texto que tienen mejor paga de su trabajo. Y esto daña completamente a la gente que le gusta trabajar sola. No sé si tú conoces a esas personas que tienen que hacer algo y vas tú a ayudar y dicen, no, yo solo. No, pero que yo te ayudo. No, tú déjame a mí, porque si no lo hago como yo quiero, no sale bien. Una persona humilde. Pero vemos un claro ejemplo, por ejemplo, no sé si aquí hay algún autónomo o algún empresario, y podemos aplicarlo de esta manera. El trabajo individual de un artesano es el de fabricar muebles, y lo fabrica solo. Y llega a producir 5 mesas por semana. Y esas 5 mesas le dan un ingreso de 500 euros. ¿Qué es lo que ocurre? Pues claro, solo puede trabajar un número de horas, porque es solo una persona, y si por lo que sea enferma, falta el trabajo, la producción decae. Por lo tanto, es más difícil mantener a los clientes, que la producción sea constante. Él tiene que encargarse de hacer todo el proceso de la mesa como buen artesano. Pero hay otro modelo de empresa y es el del trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque este artesano, en vez de trabajar solo, contrata o se une con otros 4 compañeros y ahora cada uno se especializa en la tarea de hacer esa mesa. Algunos cortan la madera, otros la lijan, otros la ensamblan, otros la pintan, se van especializando en un ámbito concreto de esa fabricación. Y ahora ya no producen 5, sino que producen 30. 30 por semana. ¿Y eso qué es lo que produce? Pues si hacemos las cuentas, un ingreso de 3.000 euros dividido entre esos 5. La pregunta es, ¿quién al final gana más? ¿El que trabaja solo o el que trabaja en equipo? El que trabaja en equipo. Tiene una mayor cantidad de beneficios, pero no solamente es el beneficio económico, sino que si por lo que sea alguno falta al trabajo porque se pone enfermo, la producción continúa. No se van a quedar sin dinero, van a seguir trabajando, se apoyan los unos a los otros, porque siempre se trabaja mejor en equipo, cooperando, ayudándose los unos a los otros. El trabajo en equipo siempre produce un mayor beneficio. Y de igual manera, en la iglesia también, no solamente en el trabajo, siempre somos mejores trabajando juntos. El título de este mensaje es Fuertes juntos. La única manera de ser fuerte es no dependiendo de ti, porque tú, querido hermano, igual que yo, somos débiles. Fracasamos, nos enfermamos, metemos la pata, caemos, fallamos siempre. Somos así. Y si tú no lo eres, pues cuando termine el culto, te echo una foto conmigo, te voy a poner ahí en la iglesia, por favor, ya odres nuevo, que allá hay un hermano que es maravilloso. ¿Por qué? Porque el trabajo en equipo siempre nos lleva a proseguir, a continuar, siempre trabajando en equipo. En la propia iglesia lo vemos siempre. Trabajar en equipo. La alabanza no es solamente una persona, son varias. El cuidado a los hermanos no solamente es uno solo, son varios. La escuela dominical son varios. El trabajo en equipo es lo que nos lleva a que la iglesia siga cumpliendo la gran comisión. También hay otro motivo por el que el compañerismo es mejor que el individualismo, y es que dice el texto que cuando uno cae, el otro lo levanta, pero si anda solo, ¿quién lo va a levantar? Y es probable que el autor de Eclesiastés en estos últimos argumentos esté pensando en los viajeros en esa época. Porque claro, en esa época cuando tú viajabas, sobre todo por viajes comerciales, que era bastante habitual, yendo de ciudad en ciudad, no se viajaba como se viaja ahora, sino que tenías que coger caminos difíciles, no había carretera, no había autovía, y cuando llegaba la noche no había farola, todo estaba oscuro, era difícil moverse por esos sitios, y era muy fácil caerse, porque también los cazadores lograban muchas veces obtener sus presas por medio de trampas, que normalmente esas presas caían por la noche, en la oscuridad, cuando no se veía, la gente, ¡pum!, caía en el hoyo, en la trampa. Pero claro, si caminas solo, ¿cómo sales de la trampa? ¿Cómo sales de ahí? Y de igual manera en nuestra vida, qué importante es caminar juntos, porque si nos caemos en el Señor, ¿quién nos va a levantar si vamos solos? Porque la vida cristiana, hermano, hermana, no es para vivirla a nuestra manera. Como dice la canción, ¿no? A nuestra manera, descontrolado. No vamos a seguirla, ¿no? Está feo. Pero todos, cada uno de los que estamos aquí, no podemos vivir nuestra vida solos. Porque tarde o temprano, yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero yo ya te advierto que te vas a caer. Tarde o temprano te vas a pegar
un talegazo contra el suelo y alguien va a tener que recoger esos pedazos. Por eso, hermanos, es importante que siempre caminemos al lado de alguien que nos ayude. No a no caernos, porque caernos, tristemente, el que te ayuda también se va a caer. Pero tenemos que levantarnos los unos a los otros. Qué importante es tener compañeros de viaje en la vida. Gente que va a estar contigo en todo tiempo y en que en lugar de verte caer y reírse, regodearse, te pueda socorrer en el momento oportuno. También, otro de los motivos que nos señala el predicador es que si los dos durmieran juntos podrían calentarse. Pero ¿cómo se calentará uno solo? ¿Por qué? Porque los viajes, normalmente, si conocéis la zona de Israel, hay mucha zona desértica y aunque en los desiertos hace mucho calor, pocas veces pensamos que cuando llega la noche también hace muchísimo frío. Son climas extremos y la noche, al no haber nada, estar en la intemperie, es muy probable que podamos llegar incluso a morir del propio frío. Pero cuando los viajeros caminaban juntos, muchas veces lo que hacían, si el manto que llevaban normalmente no era suficiente para combatir el frío, se juntaban las dos personas y trataban de abrazarse lo más fuerte posible y dormirse de esa manera para así preservar el calor corporal. Pero claro, si estás solo, la temperatura tarde o temprano va a empezar a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y es probable que pudiera morir congelado. Pero por eso damos gracias también al Señor de los hermanos que tenemos alrededor, personas que cuando estamos a punto de desfallecer, cuando nuestra llama empieza a decaerse, ya no empieza a ser ese pedazo de llama que a veces podíamos tener al principio, en ese primer amor, qué bueno es esas personas que te cogen de la mano y te ayudan a avivar ese fuego del don que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Esas personas que te alientan, que te llevan al Señor, que te motivan no a ser mejor, sino que te motivan a agarrarte al Señor. Yo no sé si tú tienes esos hermanos, pero yo los tengo y aprovecho también, me gustaría aprovechar la oportunidad de honrar también la vida del pastor Ezequiel, porque en unos momentos muy críticos de mi vida fue una de esas personas. De esas personas que avivó esa llama en mi corazón. Cuando yo veía que ya estaba a punto de apagarse, el Señor lo puso a él. Pero igual que lo puso a él, te puede poner a ti, me puede poner a mí. El Señor nos llama a calentarnos los unos a los otros en el fuego del Espíritu, a avivarnos los unos a los otros. Esos hermanos que te dicen, vamos al culto de oración. No, pero es que hoy juega el Barça, ya, pero vamos al culto de oración. Vamos a la reunión de jóvenes, pero si es que hoy hay un pedazo de concierto, pero vamos a comprometernos con el Señor. Esas personas que no te dicen lo que quieres escuchar, sino que te dicen lo que tienen que decirte. Y eso produce tarde o temprano un fuego que va aumentando y aumentando. El Señor es el que enciende la llama, pero nosotros tenemos la responsabilidad de preservarla cada día. Y por último, el último argumento que nos da este predicador es que dos son mejor que uno, porque si alguno prevaleciera contra otro, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. ¿Por qué? Porque continuando con esta ilustración de los viajes en esa época, era también muy probable que en la noche algún ladrón pudiera asaltar en medio del camino. Los ladrones se recostaban, se escondían y te salían al paso. Pero si ibas con otra persona al lado, ibais armados, normalmente se ponían espalda contra espalda y se defendían para que nadie la atacara por detrás, de manera que podían de alguna manera defenderse mejor. De hecho, si veis el ejército, hay muchas formaciones, ¿no? Si habéis hecho lo que habéis hecho la milio o estáis sirviendo en el ejército, la unidad mínima no es un soldado, sino que es un binomio, es decir, 2 personas. ¿Por qué? Porque si por lo que sea pasa algo, el otro está a su lado. No se camina solo en el ámbito militar y de la misma manera no se debería caminar solo en el ámbito espiritual, porque tarde o temprano el enemigo de nuestras almas va a tratar de hacernos fracasar. Su objetivo es matarnos y la propia palabra nos dice que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Él está tratando por todos lados de destruirnos y de alguna manera Satanás, por cosas muy sutiles, a veces no cosas tan grandes, pero por cosas sutiles, trata de provocar que nos alejemos del Señor. Pero qué bueno es esas personas que son personas trenzas. Como dice el texto, cordón de 3 dobleces. Siempre se pone en las bodas, ¿no? Ese texto, ¿no? Cordón de 3 dobleces, pero la verdad es que ese texto aplica para la vida cotidiana. Esas cuerdas que empiezan a hebrarse una con la otra, una hebra con la otra, y forma una dureza tan grande que es muy difícil romper esa cuerda. Y yo te quiero preguntar, hermano, ¿tienes amigos en la iglesia, hermanos que son como esa trenza? Personas con las que es muy difícil separarse porque lo que te une no es tu opinión, no son tus aficiones, sino que es el Señor lo que te une a Él.
Esos amigos que te atan uno con el otro y que ya se puede poner el otro como quiera, pero ya la cuerda se ha hecho y tú ya no te separas de mí. Voy a ser un jartible contigo. Jartible, que ya no quieras ni escucharme. Pero es la única manera de mantenerse sólido en la fe. La importancia de vivir en unidad es clave. Santiago nos dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero no dice que cada uno resista por su cuenta y ya el diablo irá molestando a otro, tú ya te has salvado, ya le tocará a otro que alguno caerá. No, 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 resistid. No resiste, resistid juntos como hermanos en la fe contra todo aquello que pueda venir en contra de nosotros. ¿Sabes? A mí me encanta ver películas de historia, de guerra, y hace un tiempo estuve viendo la serie de Vikingos y algo que me encantaba y me llamaba la atención era cuando todos esos vikingos, que mira que eran fuertes, grandes, daban miedo. Yo me encuentro un vikingo de eso por la calle y con todo lo alto que yo soy, empiezo a venir abajo. Pero ¿qué es lo que mantenía las victorias de esos vikingos? Lo que lo mantenía era que se mantenían fuertes en la batalla, unidos. Ponían escudo con escudo, se protegían y el escudo mío era para el chaval que tenía al lado. Mi escudo para el que tengo al lado. De esa manera se defendían. Y él ponía el escudo hacia el otro, aun a riesgo de que le pudiera dar a él la flecha. Que pudiera alguien entrar con la espada y atravesar su cuerpo. Y el Señor nos llama a eso como iglesia. Nos llama a poner nuestro escudo para el otro. A no vivir centrados en nosotros mismos, en preservar mi seguridad, mi tranquilidad, sino a establecer la manera del reino. A vivir por el otro. A amar al otro. A olvidarnos un poquito de nosotros mismos. Que ya el Señor se encargará de cuidarnos. Y a centrarnos en cuidar al hermano que tenemos al lado. Ponerle el escudo para que no le pase nada. Que mi hermano pueda estar protegido porque yo voy a tratar de hacer que el Señor sea siempre su fortaleza. Porque en mí no hay nada que pueda protegerlo, pero si yo lo llevo a la fe, el Señor es su escudo y su fortaleza. Hemos visto el trabajo, la importancia también de vivir como compañeros en la batalla de la fe y no de manera individualista. Y me gustaría brevemente, para no ocupar mucho tiempo también, hablar de dos ámbitos que están muy relacionados, y es el orgullo y la fama. El texto nos dice también: mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejo. Porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el mucho sucesor que estará en lugar de aquel, es decir, el joven que ahora es rey. Y el versículo 16 dice: no tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto también es vanidad y aflicción de espíritu. El texto aquí diferencia entre dos tipos de gobernantes. Por un lado tenemos a un joven que es pobre, pero que es sabio. Y por otro lado tenemos a un rey viejo y necio. Y yo no sé tú, pero si tú tienes que elegir quién de los dos es tu rey, a primera vista siempre cogeríamos el rey viejo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, un rey que es viejo es experimentado, tiene experiencia seguramente en la batalla, tiene experiencia en procesos de paz. Siempre la experiencia es un grado, ¿no? Las personas mayores, la experiencia que tienen es importante. Pero, ¿sabes? Muchas veces ocurre como hoy en día está pasando en muchos talleres mecánicos. No sé si aquí hay algún mecánico en la sala, lo mismo me busco un problema, pero muchas veces en los talleres mecánicos hoy en día, ¿qué ocurre? Que la modernidad de los nuevos coches hace que aquellos que llevan 30, 40 años en un taller no sepan cómo meterle mano, debido a la nueva tecnología que hay. ¿Y qué ocurre? Que esa persona que lleva 30, 35, 40 años puede ser humilde e intentar aprender de nuevo, o puede ser de esas personas que dicen: a mí tú me vas a decir cómo tengo yo que meterle mano al coche, que llevo ya 40 años en el taller de mi colega, y me vas a decir tú a mí cómo tengo yo que meterle mano. Yo no sé si tú te encuentras personas así, pero yo me las encuentro. Tú me vas a decir a mí lo que yo tengo que hacer, con la de años que llevo yo haciendo. Y lógicamente yo creo que debemos honrar y respetar a las personas mayores, pero no necesariamente tenemos por qué ser mayores para tener esta actitud. Ese tipo de personas que llevan toda la vida haciendo algo y han perdido la humildad. Han perdido la capacidad de escuchar el consejo de los demás. Y la palabra nos dice que por mucha experiencia que tenga ese rey, se acaba convirtiendo en un rey necio. Y es mejor ese joven que no tiene tanta experiencia,
Pero al menos lo único que hace es, bueno, si aquí hay un problema en el coche, voy a mirar el manual del coche, que para eso está. Tiene la sabiduría suficiente para al menos leerse el manual y de alguna manera pues ya poco a poco ir aprendiendo. Y el Señor nos llama a eso, hermano, a no perder la actitud humilde. El Señor mismo nos dijo, no, aprended de mí, que soy ¿qué? ¿Alguien con mucha experiencia? Yo soy el Señor, aprended de mí porque yo soy Dios. No, aprended de mí porque soy manso y humilde. El Jesucristo, con todo el conocimiento que podía tener, siempre dependió del Espíritu. No dijo, no, yo soy... Perdona, ¿tú sabes con quién está hablando? ¿Tú te imaginas a Jesús con los discípulos diciéndole, Pedro, compadre, ¿te has visto quién soy yo? No. Se mantuvo manso, humilde. Y si el Señor lo hizo, siendo Dios, ¿cómo tú y yo no podemos ser de la misma manera? Somos llamados a vivir en humildad el Evangelio, a aprender de otros, a veces a aprender de un niño. El mismo texto lo dice, ¿no? Debemos ser como niños. La palabra nos lo exhorta y una y otra vez, porque el niño no le dice nunca a nadie, ¿tú sabes quién soy yo? No. El niño dice, vale, papá. A veces es desobediente, es cierto, pero el niño nunca busca estar ahí. Y esto se vincula, este orgullo se vincula del tirón con la fama, porque ese joven que se mantiene en humildad es muy probable que lo coronen como rey, porque en esa época aquellos que eran sabios, y sobre todo si querías destronar a un rey que ya pues estaba necio y no hacía lo que el pueblo quería, a rey muerto, rey puesto. Y ese joven puede empezar a reinar. Sin embargo, es muy fácil darnos cuenta de que todo pueblo que pone un rey puede ser el mismo pueblo que lo ahorca. El mismo pueblo que lo hace rey puede ser el mismo pueblo que lo ahorca. Y hoy en día lo vemos igual, si vemos las redes sociales. Gente que crece como la espuma, crece como la espuma. ¿Y qué es lo que hace la espuma después de crecer? Se desvanece. Y hoy en día en la Iglesia también corremos este riesgo con las redes sociales de pretender crecer por nosotros mismos, ser vistos, reconocidos. Quizás no solamente en el ámbito ministerial, sino también en tu ámbito laboral, familiar. Querer destacar por encima de los demás, quizás no por la envidia, pero sí por querer ser popular. Estar siempre buscando la aprobación de los demás. ¿Tú no has visto esas personas que no tienen personalidad propia? Que hoy un día te dicen una cosa y mañana te dicen la otra porque dependen de intentar agradar a todo el mundo. Y hermano, en la Iglesia no podemos agradar a todo el mundo. Todos somos hijos de nuestra madre, de nuestro padre. Tenemos nuestro trasfondo, nuestra manera de pensar, nuestra ideología. Pero el Señor no nos llama a vivir viviendo bajo la aprobación de los demás, sino a vivir bajo la aprobación del Señor. El Señor es el que debe aprobar nuestra vida, aun a riesgo a veces de provocar un conflicto con otro hermano. Porque debemos amarnos los unos a los otros, pero la mayor muestra de amor es decirnos la verdad. Qué bueno es esos hermanos que te dicen la verdad aunque te incomoda. Y yo creo también que este es uno de los riesgos más grandes, sobre todo entre los jóvenes y no tan jóvenes en nuestra sociedad. Vivir bajo el reconocimiento de los demás. Vivir por y para otros. Que otros tomen la agenda de mi vida. Que otros controlen lo que tengo que hacer, con quién tengo que estar, cuando es el Señor el que debe marcarnos la agenda. Yo te quiero preguntar también, para ir acabando, hermano, ¿cómo está tu corazón con respecto al orgullo? Cuando te corrigen, ¿qué es lo que realmente sientes en tu corazón? ¿Hay alegría por esos hermanos que vienen y te dicen lo que tienes que escuchar aunque no te guste? ¿Estás siendo manso, humilde? ¿Estás aprendiendo todavía a recibir bien el consejo de los demás? O como dice el refrán, ¿no? Consejos vendo y para mí no tengo, ¿no? No soy capaz de escuchar, no soy capaz de recibir el consejo de otros. Quiero aconsejar a tanto que luego después no soy capaz de que nadie me aconseje a mí. El Señor nos llama a mantener esa actitud amable, humilde, sencilla. Ese primer evangelio que hemos vivido cuando el Señor vino un día por gracia y nos salvó. Y nada más que queremos aprender, que la gente nos dijera, que la gente nos contara. Queríamos comernos la palabra, queríamos que nos enseñaran. Pero a veces con el tiempo pasa y nos agrietamos y nos damos cuenta de que ya no somos tan dóciles. Que somos como esos caballos que nadie quiere domar. Porque a la mínima que se acerca al caballo, el caballo pega una coz y puede atacar a alguien. Y me gustaría si el grupo de alabanza pudiera ir pasando. Hemos estado hablando en primer lugar
del trabajo, de cuál es nuestra actitud. Hemos visto varios modelos también del trabajo. Hemos visto también la importancia de vivir bajo el compañerismo y no bajo el individualismo, a no ser personas centradas en nosotros, sino a ver los beneficios de vivir al lado de otro, a darnos cuenta de que siempre dos son mejor que uno. Y también hemos hablado un poco más breve acerca del orgullo, de la fama, de la importancia de mantenernos humildes, enseñables, a no vivir para el reconocimiento de los demás, a no dejar que otros nos digan la manera en la que tenemos que vivir para siempre contentar a otros, sino que el Señor sea nuestro motor en todo tiempo. Y yo te quiero preguntar también, ¿estamos dispuestos a hacer esto? Porque claro, ¿a quién tenemos como ejemplo de todo esto, hermano? Porque si nos miramos alrededor, debajo del sol, yo no conozco a nadie que cumpla esto a la perfección, yo no lo conozco. Debajo del sol nos miramos a nosotros mismos, nos miramos al espejo y es imposible hacer esto. Pero ¿sabes? Cristo fue el ejemplo perfecto del trabajo. Él trabajó duro. Nos dicen los escritos que fue carpintero, que estuvo trabajando con su padre. No solamente trabajó, por así decirlo, de manera secular, sino que se encargó de estar formando discípulos. Él podría haber hecho el llamado solo. Él no necesitaba discípulos. Pero él decidió caminar junto a otros. Aunque no eran tan buenos, no eran tan perfectos, pero como tú y como yo tampoco lo somos. Pero el Señor siempre caminó, aun sabiendo que dos, aunque no era tan bueno uno más como el otro, pero no le importó, siempre dos eran mejor que uno. Mandó a los discípulos siempre de dos en dos. Nunca sirvió solo, sino que siempre vivió en dependencia del Señor. Se mantuvo humilde siempre, sujeto a la voluntad del Padre. Siempre sujeto a la voluntad del Padre. Siempre recibiendo lo que el Espíritu Santo le pedía que hiciera, aun cuando no quería. En el monte, sufriendo, sin querer hacer la voluntad, por así decirlo, de una manera humana, queriendo que esa copa pasara, pero se mantuvo en sujeción al Padre. Y huyó de ser coronado, huyó de la fama. Todos querían ponerlo como rey, todos querían montar una revolución con Jesús. Pero él nunca se dejó dominar por las multitudes, por las masas. Y ¿sabes? Yo creo que ese es uno de los mayores riesgos que tenemos hoy en día en nuestra sociedad. Dejarnos dominar por las masas. Las redes sociales que con un clic entran en nuestro cerebro, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar en la vida. Y yo te quiero preguntar para acabar en esta mañana, ¿vamos a hacerle caso a la palabra del Señor o vamos a seguir viviendo debajo del sol? Como si Dios no estuviera, como si Dios no existiera. Enfocando nuestra vida siempre hacia nosotros mismos, a nuestro beneficio. Yo solo puedo con todo. Como dicen los jóvenes, no, yo controlo, que tú controlas. Y si en tu corazón hay esta actitud de querer rendir nuestra vida delante del Señor, a mí me gustaría que en esta mañana pudiéramos ponernos de pie brevemente. Si tú sientes en tu corazón, después de escudriñar la palabra, que hay áreas en tu vida que tienes que cambiar, quizás esa actitud frente al trabajo, que te lleva quizás a no poder dedicarle tiempo a tu familia como conviene, quizás a lo mejor pues el hecho de que te cuesta caminar junto a alguien, te cuesta ser discipulado, ser enseñable, ayudar a los demás. O quizás a lo mejor estás en un momento en el que estás luchando con la aprobación de los demás, con querer ser aceptado en un grupo, quizás en el trabajo, con tus amigos o en la misma iglesia a lo mejor. Y estás viendo que es probable que ya tengas que vender tus propios valores incluso dentro a lo mejor de la iglesia. Si esa es tu oración, si tú quieres cambiar eso, a mí me gustaría que pudiéramos hacer algo muy breve, muy corto. Me gustaría que pudiéramos... Yo entiendo que toda palabra tiene un llamado, pero tranquilo, ¿vale? Yo soy pentecostal, pero no quiero que paséis aquí al frente ni nada de eso. Pero sí me gustaría desafiarte a hacer una cosa, y es que durante 5 minutos, mientras que el grupo Alabanza nos acompaña, que pudieras buscar a una persona, preferiblemente hombre con hombre, mujer con mujer,
y a ser posible con el que no tengas mucho trato normalmente, y que pudieras orar el uno por el otro para que esta palabra pudiera cumplirse en nuestras vidas. Que te pudieras acercar a esa persona y abrir tu corazón con honestidad, con humildad, ser enseñable, contarle tus luchas, tu preocupación conforme a la palabra y poder hermanarnos de una manera aún más fuerte. Porque la única manera de ser fuertes es viviendo en unidad, siendo fuertes juntos, juntos. Así que me gustaría, sin más dilación, que con libertad pudiéramos buscar a algún hermano aquí en medio de la sala, que pudiéramos abrir nuestro corazón con él, orar el uno por el otro y durante la semana tomar el compromiso de preocuparnos por ese hermano, por ver que la palabra del Señor está morando en su vida.